Listo, ahí empezó a grabar. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que es de Introducción a la Programación en R. No sé si se pudieron descargar los programitas que les pusimos en la página. Si no, lo tienen acá. Ahora vamos a hablar cuando llegamos. Los tienen en acá, lo tienen para poder descargarlo. Ahora les muestro si alguno no lo pudo descargar por alguna razón. Les muestro cómo. Es muy fácil, pero a lo mejor no se animaron. Bueno, el recorrido de hoy va a ser un poquito hablar de qué es el lenguaje R, las características principales para que más o menos nos orientemos a por qué elegimos este programa, el software que emplearemos que va a ser el RStudio, la comparativa con otros lenguajes, unos ejemplos porque no vamos a ver otro lenguaje más que este, las funciones básicas de R que nosotros vamos a utilizar en la materia, tiene infinidad de funciones, pero nosotros vamos a utilizar algunas nada más, que es un script, las librerías más utilizadas para poder graficar o para poder hacer otro tipo de cálculos, la interfaz RStudio, que es la que vamos a utilizar nosotros, y vamos a ver un ejemplo de cómo es el script y toda la pantalla de RStudio. Bueno, arrancamos. ¿Qué es el lenguaje R? Bueno, primero que todo es un software libre, por eso es que lo elegimos. Un software libre quiere decir que está al alcance de todos de manera gratuita, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo en la materia medios de representación utilizo el software AutoCAD y uno de los grandes inconvenientes que tenemos es que no es libre, hay que pagarlo, la licencia es paga y a mí como profesora me lo dan gratis, pero al no estar reconocido en mi instituto no se los da gratis a los chicos y los chicos lo tienen que conseguir o yo tengo que hacer malabares para poder pasárselos. Entonces es como bastante engorroso trabajar con un software de licencia paga, ¿no? Entonces este software lo que tiene de mayor importancia, digamos que es un software libre, que es muy poderoso y que se puede utilizar para infinidad de aplicaciones. En nuestro caso lo vamos a utilizar en lo que es la estadística. Es un software orientado a la estadística y la matemática. Y bueno, por eso es una de las razones más importantes por la que lo elegimos. Bueno, acá explica un poquito de dónde salió, que su origen se remonta a los años 90. R es el nombre por las dos personas que lo inventaron, que son Ross Inaka y Robert Kettleman. Eh, los dos empiezan con R, entonces tuvieron la genialidad de ponerle al software R. Nada, es de implementación gratuita, como dice acá, y abierta, o sea que todos pueden eh, hacer mejoras sobre el software. Aparte de utilizarlo, cualquier persona lo puede utilizar como nosotros, las personas que saben de programación pueden hacerle mejoras al software o agregarle paquetes al software. Este, también bueno, ahora vamos a ir viendo las características, pero bueno, puede ser usado en diferentes campos, como por ejemplo el data science, o sea, ciencia de datos, en machine learning, o sea, aprendizaje automático, incluye la representación gráfica de los datos y permite mejorar base de datos, que eso es lo interesante dentro de lo que sería la licenciatura de ustedes, ¿no es cierto? Que no solamente incluye representaciones gráficas, calcula estadísticos y parámetros, sino que además permite manejar base de datos, arreglarla. Esto permite sacar la deduplicación de datos que hablábamos en una clase anterior, permite ir recolectando datos, ¿sí? Nosotros eso no nos da el tiempo para llegar a verlo, seguramente lo van a ver en otras materias, pero es lo interesante de este lenguaje o de este software que está bien orientado
a lo que es la estadística o la recolección de datos y el análisis de datos. Bueno, como decía recién, las características principales que tiene este software es que es open source, o sea, que es de código abierto, como decía recién, al ser de código abierto, cualquiera lo puede usar y puede crear paquetes para agregárselos. Es free, o sea, es gratuito, es multiplataforma, o sea que se puede utilizar en cualquier tipo de plataforma como Linux, Unix, Windows, Macintosh, ¿sí? Es interpretado, no requiere compilación. O sea, hay ustedes que son más informáticos que yo, hay software que son interpretados y otros que son de compilación. Bueno, en este caso es interpretado y se ejecuta mediante scripts, o sea, mediante unas pantallitas donde yo le voy indicando qué hacer, después cuando lo ejecuto, me aparece en la consola los resultados, ¿sí? Pero yo puedo ir escribiendo tranquilamente en la pantalla, en la pantalla del script, sin ejecutar y no pasa nada. Si yo estoy canchero, escribo directamente en la consola, que ahora vamos a ver qué es esto del script, la consola, y después le pongo run y se ejecutan ay, se me fue la palabra. Los códigos no se dice. Bueno, los comandos, ¿no? Gracias. Se ejecutan los comandos que yo escribí, ¿sí? Bueno, después incluye múltiples librerías, o sea que yo, según para lo que lo quiera, hay infinidad de librerías, como es open source, lo que se puede generar es librerías, o sea, esto es abierto, o sea que cualquiera puede generar una librería y después se van incorporando para ya ser utilizadas por todo el que las quiera adquirir. Nosotros hoy vamos a ver ¿sí? Una librería para graficar que está muy interesante. Cientos de funciones predefinidas, esto también porque se pueden agregar los paquetes, dentro de los paquetes ya están las librerías o las funciones predefinidas, específicamente para el manejo de datos y el cálculo estadístico, que es lo que nos concierne a nosotros. Es un lenguaje Turing, completo, cumple con los principios teóricos de la Turing Machine, que es la máquina de Turing, de Alan Turing, el matemático biólogo y no sé cuántas otras cosas más que ha sido este señor, Alan Turing, la tengo con Turing. Bueno, este lenguaje matemático que inventó Turing con su máquina, lo que hace es verificar que algunas máquinas cumplan con varios teoremas matemáticos para ver que realmente se distinga o se pueda decir que es una computadora, ¿sí? ¿Cuáles son los principios? Yo no los recuerdo, yo lo conozco por el lado matemático a Turing, estuve leyendo un poquito sobre él, hay una película, hay dos películas, que una se llama Código Enigma y la otra no me acuerdo, que están muy interesantes, si lo quieren googlear, Alan Turing, hay dos películas de un matemático con una historia bastante interesante. Bueno, cumple con eso, o sea que quiere decir que cumple con los principios de lo que sería una máquina, o sea que se puede programar. Bueno, si les interesa un poquito, pueden investigar un poquito más sobre eso, pues es interesante, pero bueno, es solamente para que sepan que cumplen con eso. R tiene como único propósito hacer estadística y análisis de datos, ¿sí? Que es lo que nos lleva a nuestra materia. Es un lenguaje orientado a objetos. En R todo es un objeto, ¿sí? Cada comando que uno le ingrese, R lo lee como si fuera un objeto como un objeto, como una cosa, ¿sí? Así lo interpreta el lenguaje. Actualmente posee una gran comunidad de usuarios, al ser libre, gratuito, open source, es una gran cantidad de usuarios que posee, usuarios del producto, el aumento exponencial de uso y bueno, en los últimos 10 años, sí, que sigue creciendo exponencialmente porque realmente es un software completo,
tiene una interfaz o como uno lo ve, es muy similar a otro software, como por ejemplo MATLAB o Minitab, que son utilizados para estadística, pero que son pagos, ¿no? Que uno tiene que pagar licencia para poder utilizarlos, y al aprender a utilizar este idioma y este software, es posible también poder utilizar después y comprender los otros programas o los otros software, como decía recién, MATLAB o Minitab. Entonces, es lo que lo hace la importancia para el uso académico, ¿no? Al ser libre, nosotros tenemos el acceso de poder utilizarlo y poder explicar, y después al conocerlo, si ustedes se encuentran con una empresa en donde usan Minitab o MATLAB o en alguna otra materia, ya tienen la base, que seguramente cambiará alguna forma de escribirlos, pero tienen la base de cómo poder escribir comandos, cómo graficar, qué es un script, qué es una consola, cómo se guardan las variables, ¿sí? Cómo ingresar un documento, cómo leerlo, cómo cerrarlo, todo ese tipo de acciones o sí, u operaciones dentro del software, es lo mismo en que en otros pagos. Esa es la mayor importancia que tiene este software, aparte de ser muy poderoso en estadística, que es lo que nos lleva a nuestra materia. Bueno, continuando con las características, se utiliza en todas las fases del análisis de datos, ¿sí? En la adquisición de los datos, como le decía hoy, de las fuentes disponibles, por ejemplo, bases de datos, archivos de texto, etcétera. Yo con este software puedo, si tengo guardados los datos en un Excel o tengo el acceso a datos en un formato de Excel, eh, puedo llamarlo al archivo desde el programa y ya me copia todos los datos, ¿sí? También puedo copiar y pegar, ¿no es cierto? Pero si los datos son muy, muy grandes y los tengo guardados en un archivo, para no salir del programa e ir a Excel y copiar, puedo directamente cargar los datos, tenerlos en un historial, en un archivo dentro del programa. Bueno, la preparación de los datos, lo que hablamos, por ejemplo, hace un ratito, es de la eliminación de duplicados, ¿sí? La eliminación de datos incorrectos, el reconocimiento de datos incorrectos. Hablábamos en clases anteriores cuando, por ejemplo, un dato se dispara, tengo datos muy cerca de la media y de repente tengo un dato que no tiene correlación con lo que estoy estudiando, es un dato que o está mal tipeado o pasó algo dentro de la investigación que está ese dato. Bueno, con R podemos calcular la media, por ejemplo, sin ese dato disparado, R lo reconoce y calcula la media, y la media o sea, la media con el dato y la media sin ese dato disparado. Bueno, datos incorrectos, valores extremos, nos calcula el rango, el dato más chico y el dato más grande, por ejemplo. Análisis de datos, construcción de modelos predictivos, de clasificación y agrupamientos. Nos da tablas de frecuencia, nos da, bueno, media, moda, mediana, desviación estándar, todo eso lo calcula también directamente con un comando. La comunicación de los resultados, realización de informes para presentación de los resultados y conclusiones. Sobre todo lo que tiene es lo vamos a ver la clase siguiente, la importancia de cómo, la importancia no, la presentación de gráficos. Impresionante la forma en que se puede presentar los gráficos completos, distintos, con una presentación súper prolija, puede comparar dos gráficos, puede poner 3 o 4 gráficos en el mismo dibujo, en la misma presentación. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero es muy interesante cómo se pueden hacer un montón de cosas dentro de este software. Bueno, la aplicación de los resultados obtenidos, por ejemplo, la utilización de modelos predictivos desarrollados para
en función de una serie de datos históricos, datos de entrenamiento y test del modelo, predecir ciertas salidas. Bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos que se me ocurre ahora es cuando uno quiere hacer pronósticos, ¿no? Cuando hablamos en clases anteriores, cuando uno quiere hacer pronóstico de la demanda, se basa en las ventas y con toda la recolección de datos que tiene de la venta, el software ya puede ir recolectando los datos de la venta y después hacer directamente el forecast, que se llama el pronóstico de la demanda. Puede hacer directamente un forecast directo. Nosotros no creo que lleguemos a hacerlo, pero es muy interesante para la industria este software para hacer pronósticos. Bueno, y este es el software, que no sé si ustedes ya lo descargaron o si todavía no lo descargaron, si no saben cómo descargarlo. Acá ustedes lo tienen subido en el campus y si no, pueden hacer clic acá, ven, que se pone la manito, pueden hacer directamente clic acá y lo descargan. Lo lleva a una página. ¿Lo pudieron descargar, chicos? Si no, les muestro cómo. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, lo importante acá es que no se olviden que tienen que descargar los dos, porque RStudio es un IDE, como dice acá, ¿sí? Es como una interfase más amigable del R. El R solo, el software R solo, yo voy a tener voy a poder programar todo, pero la interfase de RStudio, hay varias, ya leen el lenguaje R y tiene como más galerías en donde yo puedo agruparlas eh, y tenerlas a mano y tiene más paquetes, ¿no es cierto?, con galerías en donde yo puedo tener más funciones, ¿sí? Y como les decía anteriormente, con RStudio yo voy a ver una pantalla en donde voy a tener el script, la consola, el área de trabajo, todo ese tipo de, toda esa pantalla que es similar a MATLAB, a Minitab. Bueno, y RStudio necesita sí o sí que esté descargado el R para poder leerlo como lenguaje R. Si no, no funciona solo, ¿sí? Entonces tienen que descargar los dos. Luego tenemos una comparativa. Hay distintos lenguajes, ¿no es cierto? Nosotros vamos a utilizar este R, que es mucho más simple, ¿no es cierto? Fíjense cómo es el lenguaje Java. Yo del lenguaje Java y del lenguaje C no sé absolutamente nada, pero me pareció interesante esta comparación. ¿Cómo hago yo para calcular la media ingresando una serie de 4 datos? Con el lenguaje Java tendría que hacerlo de esta forma, ingresar todos estos comandos, indicar todas estas operaciones para obtener la media. Con el lenguaje C también voy a tener que ingresar todo este tipo de comandos. Fíjense en que algunos son parecidos entre sí, pero no son iguales. Y tengo que ingresarle toda esta cantidad de datos para que este lenguaje me dé la media. Sin embargo, con R, perdón, el lenguaje R, simplemente ingreso los datos, ¿sí? Esto está a modo de ejemplo, no está bien ingresado, ahora vamos a ver que no se escribe con el igual. Tengo este grupo de datos, ¿sí? Le pido que me calcule la media a los datos que ingresé anteriormente y ya me tira el resultado de la media. Lo mismo con la mediana y con la desviación estándar, la varianza, ¿sí? Fíjense que es un lenguaje mucho más simple y más rápido, ¿sí? Más amigable, por decirlo de una forma. Bueno,
¿Por qué R y no Python, no sé cómo se dice, Python, Python. ¿sí? ¿Cómo? Python, Python. Python, Ujú. malísima en inglés. Gracias. Bueno, Python. ¿Por qué uno y no el otro, no? Bueno, primero que todo, R es el más usado entre los científicos y analistas de negocios. Y el Python es más para ingenieros de software y para ingenieros de datos. Es como más potente, es un poquito más complicado. Seguramente, no sé si vieron algo de Python en otras materias, seguramente en el transcurso de los años siguientes, de los cuatrimestres siguientes, van a tener materias en donde vean Python. Pero bueno, la elección de R sobre todo es porque es más para la investigación científica, está más enfocado a la estadística de la probabilidad que Python. Python es como más general, digamos. Acá hay una comparativa en donde el desarrollo, Python sirve para el desarrollo de páginas web, mientras que R para el de minería de datos, o sea, para tener una recolección de datos. Desarrollo de interfaz gráfica, análisis de estadístico R, desarrollo de juegos, Python sirve para desarrollar juegos, R es más exploratorio, ¿no? La programación numérica en general que utiliza Python utiliza numeración en general, mientras que R es más específico a modelos estadísticos predictivos. El desarrollo es para desarrollar software Python, mientras que R está más orientado al análisis y la presentación de gráficos, ¿no es cierto? Ambos son para la utilización de inteligencia artificial y análisis bueno, esto no sé qué quiere decir realmente, análisis de sentimiento. No sé si alguno conoce el término. Sinceramente yo esta parte no me di cuenta, no la leí, no la revisé. Bueno, quedará, si alguno no lo sabe, quedará para la investigación, análisis de sentimientos. Se me escapó ese. Me da, me da la impresión que se refiere a la parte de que hablamos anteriormente de la máquina de Turing. Este, Él tenía en estos ítems que él tenía para saber si era una máquina, una de las cosas que analizaba era si la máquina era capaz de reproducir al hombre, ¿no es cierto? Como por ejemplo el análisis de sentimientos. Me parece que viene por ese lado. Ahí, Rosana, ahí Natalia escribió en el chat. Ah, No sé si lo leíste. no, gracias, ahí lo miro. Si me abre. Análisis de sentimientos es el proceso de determinar el tono emocional detrás de una serie de palabras. La herramienta de análisis de sentimiento es una técnica automatizada para extraer información significativa de los clientes relacionada con sus actitudes emocionales y opciones. Genial, clarísimo. Sí, entonces está orientado a lo que es la máquina de Turing. Buenísimo, gracias Natalia. Bien, y los dos tienen análisis de sentimientos, como decía ahí que googleó Natalia, el análisis luego analiza una serie de palabras mirá qué interesante. Buenísimo. Gracias, Natalia. Bueno, funciones básicas en R, acá hay enumeradas unas cuantas, por ejemplo, install package para visualizar las galerías o los paquetes, como decía hoy. Después, también, si quiero descargar algún paquete indicado, como vamos a ver ahora, el library, malísima para el inglés. Estoy en primer nivel de inglés, se nota, ¿no?
Bueno, acá tenemos una serie de comandos en donde acá explica claramente o dice claramente para qué sirve cada uno de ellos. Esto es para que les quede más que nada para cuando quieran ir a buscar algo rápido de cómo ingresar algo dentro de el software. Están todas acá enumeraditas, ¿sí? Por ejemplo, data, para visualizar los datos disponibles, pongo data y entre paréntesis pongo el nombre de lo que quiero visualizar. Cuando quiero ingresar, por ejemplo, a ver si está acá. No. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo con un ejemplo, ¿sí? Pero estos son los distintos comandos, no son todos, es como un resumen. Para la instalación y carga de datos podemos utilizar esta, y para el manejo de datos podemos usar estas, class, dim, ¿sí? Dentro de los paréntesis nosotros le ponemos a quién le vamos a hacer este class para este class me muestra el tipo de objeto. Entonces yo pongo adentro, ya ingresé anteriormente, por ejemplo, si ingreso palabras, ¿no es cierto? Ingreso, le llamo data, pongo el igual, ingreso los datos. Si los datos son cualitativos, ¿no es cierto? O si son cuantitativos, bueno, me va a decir el tipo de objeto que yo le ingresé. O sea, si ingresé palabras, me dirá que son cualitativos, si ingresé números, me dirá que son cuantitativos. ¿Sí? O me puede llegar a tirar los datos directamente. ¿Sí? En cambio, este dim, por ejemplo, me muestra las dimensiones del objeto. O sea, si yo ingresé 4 palabras, por ejemplo, pongo dim y me va a tirar el número 4, que me dice la cantidad de objetos que están dentro de, no sé, algún vector que haya ingresado anteriormente. ¿Sí? Objetos, dim, si quiero borrar, si quiero poner una muy interesante es help. Yo pongo help sobre algún comando que tenga y me muestra directamente la ayuda, ven, la asociada con el comando o variable, ¿sí? Y control más L es para borrar toda la pantalla dentro de la consola, porque dentro del script no sirve, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá hay otro resumen de comandos, que estos son los que más vamos a usar nosotros, que son, por ejemplo, el summary, que vamos a ver al último de todo, porque el summary es un resumen estadístico. Pues podemos preguntar, podemos querer saber, por ejemplo, el mínimo. Bueno, el mínimo de un vector que hayamos ingresado va a ser min, entre paréntesis, ese vector, acá donde dice data, es el nombre que yo le puse al vector, y me va a dar el mínimo. Siempre hablando de ingresar una serie de datos y después yo voy a calcular el mínimo, el máximo, el rango, la media, la mediana, el tamaño, ¿sí? Esta es otra forma de saber el tamaño de la muestra, o sea, la cantidad de datos que tiene nuestra muestra, la desviación típica o estándar, que es SD, la varianza, bueno, la correlación que nosotros no vamos a utilizar, pero que también los calcula como parámetros o estadísticos, el cuartil 1, el cuartil 3 o el tercer cuartil, el rango intercuartílico, esto ustedes lo deben haber visto en probabilidad estadística. Me va a ordenar los datos si yo meto este comando y me va a dar la tabla de frecuencias absolutas. Para el análisis de gráficos tenemos STEM, IS, que para el histograma, Blockspot, que es la caja de bigote, o caja o gráfico de caja y bigote le llamábamos en mi época. Plot, que es la más simple para hacer un gráfico de puntos, y Pairs para un gráfico de dispersión cruzado cuando tengo dos variables que nosotros no lo hemos visto, pero seguramente ustedes en probabilidad estadística lo deben haber visto o lo verán. Bueno, eso es para que más o menos veamos cómo son los comandos. Después tenemos qué es un script. Bueno, antes de decir qué es un script, acá hay
una gráfica o una foto, mejor dicho, de lo que es un script, pero cuando yo abro el software, acá, esta es la pantalla de cuando yo abro, ¿no? RStudio. Esta ventanita que está acá arriba es el script. La que está abajo es la consola, que es donde se van a reproducir después de que yo le ponga run a los datos, se van a ejecutar acá abajo, me va a tirar los resultados, no acá arriba no voy a obtener ningún resultado. Acá me van a ingresar las variables y me van a figurar cómo se llaman y a veces figura cuáles son, a veces figura la cantidad de datos, ¿sí? Si ingreso un solo valor, fíjense en este ejemplo, ha ingresado un solo valor, me va a tirar el valor 1 cuánto vale, el valor 2 cuál es su número representativo, cuál es el objeto, como lo llaman acá. Y acá abajo voy a tener la galería y distintas opciones que voy a poder utilizar. Esta la llaman directorio de trabajo o panel de trabajo, este que está acá abajo, en donde yo voy a poder ver los documentos, voy a poder ver los gráficos también, que después si yo le pongo, ahora cuando veamos un ejemplo, yo le pongo zoom al gráfico y se me abre grandote para cuando me queda muy chiquitito acá. Voy a poder, acá no dice package, voy a poder ver los paquetes, ¿no? Las galerías, como decía antes, que ahora vamos a ver un ejemplo. La ayuda, según podría tener ayuda para los comandos, sí, bueno, esto es lo que hace acá este panel de trabajo. Acá voy a ver las variables y estas se pueden cerrar y abrir, minimizar según donde esté trabajando yo. Por lo general vamos a trabajar en el script, se puede escribir en el script, como está acá en el ejemplo, o se puede escribir en la consola. Lo que yo escriba en el script me va a quedar guardado en un documento. Lo que yo escriba en la consola no me va a quedar guardado en el documento, ¿sí? Y si yo escribo en la consola voy a ejecutar directamente, pero no va a quedar guardado acá. En cambio, yo lo escribo acá, lo ejecuto y los resultados me aparecen en la consola, ¿sí? Bueno, estábamos con el script. Los scripts son documentos de texto con la extensión de archivo .r, ¿sí? O sea, cuando yo quiera guardar un script, le tengo que poner la extensión .r. Por ejemplo, mi script .r, no sé, objeto.r, lo que sea, pero .r, ¿no? Estos archivos son iguales a cualquier documento de texto, pero en R, pero R los puede leer. O sea, si son .r, R los puede leer. O .text creo que también lee R. Los puede leer y ejecutar, y ejecutar el código que contiene, ¿sí? O sea, lo que está dentro del archivo lo puede ejecutar directamente. Aunque R permite el uso interactivo, es recomendable que guardes tus códigos en un archivo .r. De esta manera puedes usarlo después de compartirlo con otras personas. Y te queda guardado, ¿no es cierto? Si yo ya me hice una serie de comandos para calcular, yo lo tengo guardado y lo único que hago, por ejemplo, es ingresarlo, cambiarle los numeritos por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, si estoy estudiando una serie de datos, abro el script donde yo ya estudié, donde dice la media, la mediana, el rango, los gráficos, eso, cambio los numeritos de que yo ingresé, o sea, mis datos, y ejecuto y ya me hace todo ese análisis, o todo eso que yo había programado ya. En realidad, en proyectos complejos es posible que sean necesarios múltiples scripts para distintos fines. Por ejemplo, yo voy a poder tener un script, como decía antes, para poder hacer todo lo que sería el análisis de la media, la moda, la mediana, ¿no es cierto? Tengo ese script, le pongo de nombre, no sé, cálculo de estadísticos. Tengo otro script en donde me dice, donde hago los gráficos, gráfico de histograma, gráfico de caja de bigote, gráfico de tallo y hoja, gráfico de barras, ¿sí? Entonces voy a tener un script distinto, un documento distinto, en donde yo voy a poder abrirlo y ejecutarlo con mis datos nuevos, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy y busco cada script que me sirve, esa es una de las características importantes que tiene este software. Podemos abrir y ejecutar script en R usando la función source.
dándole como argumento la ruta del archivo. Y acá hay un ejemplo. Yo pongo source y tengo el archivo guardado en la computadora, ¿no? Con extensión .r, ¿sí? De esta forma pongo source, entre comillas, le pongo toda la data de dónde está guardado ese archivo y R va y me lo busca directamente en la computadora y lo ejecuta. No es que me lo busca y me lo abre, ya lo lee todo. Por ejemplo, tengo guardado un historial de datos que recolecté de una, de una encuesta, ¿no? Vieron que ahora se puede hacer con formularios form y te guarda directamente todas las respuestas, me las genera en un Excel. Voy, guardo ese Excel con nombre, encuesta número 2, por ejemplo. La tengo guardada en Excel, voy y le doy a Source dentro del programa R y ya directamente va y busca todos esos datos que yo tenía guardado en ese Excel con la extensión .r dentro de mi computadora. Me lee los datos directamente. O sea, no tengo que estar copiando y pegando todos los datos. Esa es una forma. La otra es copiar y pegar, que es la que vamos a ver hoy, que es la más simple, ¿sí? La clase que viene vamos a ver cómo llamar estos archivos para que se ejecuten dentro de R. Bueno, un script, que es la ventanita esta que les decía yo, esta que está acá arriba, ¿sí? Es la que está agrandada acá, tiene el zoom, ¿sí? Acá arriba voy a tener el documento de texto con la extensión .r, con el nombre que yo le puse, va a figurar acá arriba, y acá puedo tener varias abiertas, ¿sí? Por defecto se llaman ay, nunca me acuerdo, a ver si está por acá. Ahí está. Bueno, trae un nombre por defecto que después uno se lo tiene que cambiar cuando lo guarda, ¿sí? Bueno, este ya tiene puesto el nombre, está el nombre del texto, acá va a ir toda la estructura del análisis de datos que nosotros vayamos haciendo, y acá tenemos funciones de R que están que no están dentro de todas estas que vimos acá, como por ejemplo read, -csv, y esto lo que me va a hacer es leer los datos, ¿sí? Patch sería el nombre de los datos que yo ingresé, ¿sí? Para limpiar, puedo limpiar de esta forma, con todos estos comandos, dentro del script, y para graficar, por ejemplo, puedo usar ggplot de datos limpios, que yo le llamé anteriormente a los datos, y dándole un par de indicaciones, yo puedo graficar como quiero, ¿sí? Acá todas estas me dice la cantidad de variables que va a tener el eje, las variables que va a tener el eje X y las variables que va a tener el eje Y. Bueno, esta es la ventana del script, en donde yo voy a ir escribiendo. Fíjense que acá hay un numeral, ¿sí? Este numeral es cuando yo quiero escribir algo, ¿sí? Entonces, no me lo lee como texto o como una aclaración, no me lo lee como un comando, ¿sí? Siempre que quiero ingresar algo para irme organizando, por ejemplo, acá, por ejemplo, si yo ejecuto, me aparece en la consola asterisco, sin el asterisco, esto es un ejemplo de script, lo ejecuto, me aparece ejemplo y me queda abajo el resultado de lo que yo las operaciones que haya hecho con lo que o sea, me va a dar el resultado de las operaciones que haya hecho. O sea, cuando quiero ingresar un texto, tengo que tengo que poner, perdón, este numeral. Bueno, creo que de script nada más. Bueno, hablábamos de las librerías en R. Esta es una de las galerías más utilizadas, ¿sí? Nosotros no la vamos a utilizar. La que vamos a utilizar es otra de las más utilizadas, que es la ggplot, que es utilizada para graficar, ¿sí? Esta es más un conjunto de paquetes de reseña de ciencia de datos, tdiverse, el valor que aportan
es que sin duda ayudan a realizar de manera fácil las tareas típicas de la ciencia de datos, importar, limpiar, comprender y comunicar datos. Esta, Tidyverse y ggplot son dos de las galerías, existen infinidad, pero son de las más utilizadas. Nosotros vamos a utilizar ggplot para poder graficar y bueno, esta es una de las formas de usar esta ggplot, que ahora vamos a ver cómo agregarla a la galería si no lo hicieron. Y bueno, pongo el asterisco para ingresar el título de lo que quiero hacer, que sería datos a graficar. Ingreso los datos con el nombre, yo acá le pongo el nombre, mis datos se van a llamar year porque es una relación entre la variable de los años, de cuándo se dieron las películas y las películas de Disney, ¿sí? La cantidad de películas que se vieron en cada uno de estos años. Ingreso, yo le llamo year a los años y le ingreso todos los datos, ¿sí? Le llamo Disney a la cantidad de películas que se vieron en cada uno de los años, ingreso la segunda variable. Después tengo que tener instalado este paquete de ggplot 2, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo, y la librería de ggplot 2. Que una vez que ya la tengo ingresado, después ya me queda, si no la destildo, la vamos a ver ahora, ya me queda y no necesito nombrarla cada rato. Pero si es la primera vez que la tengo que nombrar para que me la ingrese o me la lea. Después, para hacer el dataframe, lo que voy a hacer es la relación entre estas dos variables. Voy a ponerle películas y la dataframe es la relación entre year y Disney, ¿sí? Entonces, hice la relación o la dataframe y voy a graficar utilizando ggplot. ¿Qué le voy a poner? Voy a poner, acá falta el 2 porque se llama ggplot 2. Esto es solamente a modo de ejemplo como ingreso los datos, los relaciono y después los grafico, ¿sí? Con ggplot, que es este comando de esta galería, ¿sí? Bueno, ingreso data, películas, mapping, le ingreso la relación, cuál va a ser el X y cuál va a ser el Y. El X van a ser los años o year, e Y va a ser la cantidad de películas de Disney. Y pongo geonPoint más el título que quiero que aparezca Disney, y ahí me va a tirar directamente este gráfico en donde relaciona. Fíjense que acá dice Disney porque yo le puse como comando acá lab title igual Disney, o sea que quiero que me aparezca Disney. O sea que yo voy a poder utilizar este comando para ingresar el título que yo quiera, ¿sí? Y después le puse al eje X qué nombre quiero que tenga y al eje Y qué nombre quiero que tenga. Para eso utilizo este comando AS, ¿sí? Y ahí me aparece year y Disney. Y la relación entre el año y la cantidad de películas que se vieron ese año. Este es un ejemplo, ahora vamos a ver uno en el programa. Bueno, acá les muestro, está la interfase de RStudio, cómo se ve, ¿sí? Se ve de esta forma, donde tenemos el script, la consola donde van a aparecer los resultados. Acá va a aparecer el historial de las variables y abajo va a aparecer, como dijimos hoy, este sería el panel de trabajo donde tengo los archivos, las galerías o los paquetes, los gráficos voy a poder ver, voy a poder tener la ayuda también. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, chicos? Mientras que voy abriendo y compartiendo el programa. ¿No dudas? ¿Alguno quiere acotar algo? ¿Alguno que ya conozca el software
y quiere agregar algo más que me haya olvidado. Bueno, creo que ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí se ve el software. Fíjense, yo acá estuve tratando de hacer el ejemplo que está ahí en el PowerPoint que estábamos viendo. Y acá aparece ese gráfico, vieron que estaba ahí. Si yo pongo zoom, a ver si se ve. Si yo pongo zoom, ¿ustedes lo ven más grande? No llego a ver. Profe, creo que se puede, si querés agrandar la letra, se puede agrandar la letra aparte. O sea, que no necesitas agrandar todo, me parece. ¿A qué te referís? A todo a Ah, todo el... si en el caso de que nos quieras agrandar, porque en matemática a veces nos agranda solo la parte de las letras para ver los comandos, pero todo me parece que no se puede. Ah, no, lo que yo quiero hacer es poner zoom en mi RStudio y que ustedes vean el gráfico agrandado. Pero no se ve nada. Ahí se ve el gráfico agrandado porque lo compartí directamente. Así, ustedes lo tienen ahí chiquito, pero así se ve el gráfico que está ahí en el... Bueno, no importa, no me sale. Bueno, ahí les mostré cómo queda agrandado este gráfico que está acá abajo, ¿sí? Ingresando los datos, fíjense que acá abajo en la consola, acá abajo en la consola, ¿sí? En esta parte de acá abajo, yo ingresé primero todos los datos arriba en el script, que está acá arriba. Un título, este es lo que yo les decía que les viene por defecto. Si yo quiero guardar, tengo que poner Save As, guardarlo y acá me cambia el nombre del título. Acá. Bueno, yo escribí todos los comandos, ingresé todos los datos en el script y después al poner Run te aparecen todos los resultados, digamos, acá abajo, y si lo que estás haciendo es graficar, al poner Run, lo que te va a aparecer, bueno, acá bueno, voy a arrancar de cero. Fíjense que yo acá abajo tengo toda escrita en la consola y yo le pongo Run y no me hace nada. Me debería de poner el gráfico. Yo pongo Run y me debería aparecer el gráfico, ¿ven? No aparece. Porque yo ya lo tengo, yo no ingresé los datos, tengo que copiar acá y ponerle Run. Entonces ahí me aparecen los datos, ¿ven? Me aparece el gráfico. Tengo que no copiar, sino sombrear, no me sale la palabra. Sombrear todo lo que está acá. ¿Cómo? Seleccionar. Seleccionar. Gracias. Seleccionar todo esto y poner Run o seleccionar simplemente lo que quiero que
me aparezca en la consola, o sea que se ejecute, ¿no? Yo acá solamente lo que hice fue ingresar 2 tipos de datos, después relacionarlos y después graficarlos. Entonces, a ponerle run o a ejecutar, me va a aparecer en la consola lo que quise ejecutar y me va a aparecer el resultado, digamos, ¿no? Pero yo acá no hice cuentas, sino lo que pedí fue, o lo que quise hacer fue un gráfico que me aparece acá en este sector de trabajo, ¿sí? Y acá arriba, en el history, o en donde me aparecen las variables, ¿ven? Me aparece la variable numérica, ¿sí? Y la variable con datos, porque acá ven que están entre comillas el 2010, no lo lee como un número, sino que lo lee como el nombre, ¿no es cierto? Como si fuera una palabra. Me dice la cantidad de datos acá que yo voy a tener en cada uno, la cantidad de columnas y la cantidad de datos. Tengo, perdón, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Es que lo lee como un vector, como una matriz. Voy a tener una sola fila y 1, 2, 3, 4, 9 columnas, ¿sí? Acá, este numerito que está acá es lo que me dice, ¿sí? Bueno, si yo quiero limpiar la consola porque no quiero ver todo esto que aparece acá, tengo que poner control L y me borra todo, ¿sí? Para el script pongo control L y no pasa nada, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, yo no encontré otra forma, si alguno la sabe, me la pasa, selecciono y borro simplemente. Si quiero borrar en la parte de los datos que yo tenía, que estos datos me los va a leer mientras que yo los tenga escrito acá, me los va a leer todo el tiempo estos dos. Entonces, para arrancar con uno nuevo, los borro. Me pregunta si estoy segura de que quiero borrar estos objetos. Le pongo que sí, me los borra. Y lo mismo con el gráfico. Me pregunta si estoy segura que lo quiero borrar, lo borro. Y ahí me queda el área limpia para poder empezar a trabajar. Yo acá quise tratar de cerrar el segundo documento que tenía abierto y me pregunta si lo quiero cerrar, si lo quiero cerrar o si lo quiero salvar. ¿Sí? Acá lo puedo salvar y cambiarle el nombre o puedo, no lo guardo y listo, ¿sí? Para guardarlo, lo recomendable es ir a File. Perdón. Cierro los documentos. Tengo todo cerrado, fíjense. Cuando yo abro el RStudio, esperen que lo voy a cerrar y lo voy a abrir. Ahí se ve. Ahí es cuando la primera vez que yo cuando abro el RStudio desde cero. Yo lo tenía abierto hace un ratito, pero ahora lo abrí nuevamente. Me va a aparecer así, ¿ven? Que no tengo el script y tengo todo esto que me dice la versión del software, que es libre, que es colaborativo, ¿no es cierto? Toda la información. Me dice que puedo poner demo, puedo poner help para ayuda o demo para una demostración, ¿sí? Bueno, acá me dice todo eso en inglés. Yo soy malísima con inglés. Cuando lo quiero borrar para arrancar, ahí pongo control L, ¿sí? Y me borra todo. Pero primero tengo que hacer clic acá, control L y borra todo, ¿sí? Ahora yo quiero abrir el script para empezar a escribir. Si yo estoy recanchero y ya sé lo que quiero hacer, puedo hacerlo en la consola. Pero lo recomendable es hacerlo en un script y también como para poder guardar el trabajo, ¿no es cierto? Lo puedo ir guardando para después hacerlo. Si yo quiero hacer una cuenta 2 más 2, acá por ejemplo, en la consola, directamente hago 2 más 2 y me tira el resultado. ¿Sí? Si lo quisiera usar como una calculadora, que no sería la idea, ¿no es cierto? ¿Sí? Si quiero hacerlo directamente en la consola, lo puedo hacer. Yo tenía acá, por ejemplo, si quiero hacer la raíz cuadrada, S, Q, R, T,
Y fíjense que ya me lo tira, ¿ven? Puedo poner directamente, y ahí quiero poner, por ejemplo, la raíz de 7, la raíz cuadrada de 7. Le pongo Enter y me tira el resultado, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, saber el número de pi, pongo pi, o Enter, y ya el software me está leyendo quién es pi. Fíjense que me tiran como 5 o 6 decimales del número pi, ¿sí? Me calcula. Yo puedo directamente hacer esto en la consola, ¿sí? Pero si yo quiero hacer guardar el documento o ingresar datos para poder hacer mi estudio, también lo puedo hacer de la consola, pero desde el script yo puedo ir haciendo, poniendo los tips, puedo ir haciendo más cosas sin que se me ejecuten, ¿sí? El problema con que se ejecuten, ustedes sabrán más que yo lo que entendí es que si yo ejecuto, desde la consola se me pueden ir mezclando, puedo ir leyendo variables, en cambio en el script yo puedo ir haciendo primero para que me quede, como decíamos antes, para guardarlo, para después poder ejecutarlo en otro momento. En la consola no se guarda nada, ¿sí? Yo cierro ahora y desaparece todo, no me pregunta si quiero guardar ni nada, porque la consola es como ahí en el momento, digamos. En cambio en el script yo puedo ir guardando todo lo que escribo. Bueno, me puede leer variables el script en la consola y se mezclan con otras variables. En cambio, en el script yo puedo ir escribiendo y después ir seleccionando qué es lo que quiero que se ejecute y qué no, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá yo, si estoy canchero, puedo trabajar en la consola tranquilamente, pero lo recomendable es trabajar en el script. ¿Cómo abro el script? Voy a File, New File, File, New File, dentro de New File pongo RScript, ¿sí? Y ahí me abre el script nuevo, ¿sí? Fíjense, yo quiero hacer 2 más 2, Enter. No pasa nada, ¿ven? Si yo quiero saber cuánto es 2 más 2, en la consola me va a tirar el resultado, ¿sí? O sea, yo puedo escribir todo lo que quiera acá en el script, y después, si quiero que aparezca en la consola, pongo Run y recién ahí se ejecuta, ¿sí? Este que está acá. Por ejemplo, ingreso de datos. Si pongo Enter no pasa nada. Si pongo Run, me aparece el ingreso de datos en la consola. O sea que yo todo lo que quiera que aparezca en la consola lo puedo ir ejecutando con Run y me aparece en la consola, ¿sí? Si yo quería, como puse hoy, puedo copiar y pegar, fíjense, copio, Control C, Control V, ¿sí? Pongo Enter, no pasa nada, pero si yo pongo Run, tampoco pasa nada porque no lo sombreé, o no lo seleccioné, pongo Run y ahí me aparece en la consola, ¿sí? Si quiero ingresar un conjunto de datos, quiero ingresar un conjunto de datos, por ejemplo, tengo que poner, le voy a llamar a mi conjunto de datos, le voy a llamar vector, por llamarlo los más generales que se llaman los ejemplos vector. ¿Sí? Y para ingresar voy a dejar espacio, voy a poner un menor, ¿sí? Un estrictamente menor, y un guión. Y después tengo que poner C, paréntesis, ahí ya me lo lee, y ahí le ingreso los datos que yo quiero, ¿sí? Qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos van a ser mis datos, ¿sí? Yo, al poner Enter, fíjense que no pasó nada, pero si yo pongo Room, seleccionándolo, pongo Room, ¿sí? Directamente ya me lo lee. La variable ya me lo lee como variable, ya me lo ingresa como una variable, ¿sí? Y abajo la consola ya también me lo está leyendo como una variable. Yo podría no haber puesto Enter acá, entonces no me ingresaba, Enter no, perdón, Room, y no me ingresaba dentro de los datos de lo que va a estar analizando
la parte de la consola que es la que hace las operaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Si quiero ingresar una variable, por ejemplo, una variable con palabras, ¿no es cierto? Una de los comandos es caracteres es con ese. Sí, con ese. Menor, estrictamente menor, guión, C, ya me debería de abrir el paréntesis, y acá voy a poner, por ejemplo, no sé, Juan, Pedro, Ana, como nombre. Room. Fíjense que me dice, no fun acá, ¿no es cierto? Me lo ingresó, acá no me lo leyó como una variable, ¿sí? Y me dice acá abajo, error de objeto. El objeto ingresado está mal, ¿sí? ¿Qué puede ser que esté mal acá? Bueno, acá es donde tenemos que analizar. Primero que los nombres, ¿sí? Van entre comillas. ¿Vieron cómo estaba el 2018 en el ejemplo anterior? O sea, le tengo que poner comillas para que me lo lea. Fíjense cómo se va poniendo en verde el carácter. Y ahí me lo leyó. ¿Sí? Y como decíamos antes, fíjense en que me dice que es un carácter numérico o uno como palabra. Acá tengo la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene cada uno de mis datos. ¿Sí? Bueno, estas son las formas de ingresar los datos básicas, ¿no? Después yo puedo copiar, si voy y puedo llegar a copiar y pegar. ¿Qué más interesante acá? Bueno. Si quiero hacer, por ejemplo, un histograma, un gráfico de histograma. Bueno, hay varias, si yo quiero, por ejemplo, quiero calcular la media del primer conjunto que puse acá vector, para la media es min, aparece, ven el dato, y acá tengo que poner a quién le quiero hacer la media. Yo se lo voy a hacer a vector, ¿sí? Pongo room y me aparece directamente la media de estos datos es 3,5. ¿Sí? No tengo que volver a escribir todos los datos, sino yo ya acá al ingresarlo, ya el programa me lee todos los datos. Acá son datos, son poquitos datos, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera 50 millones de datos, le pongo nombre a ese conjunto de datos y después puedo calcular, ya me lee todos esos datos que yo ingresé una sola vez, ¿sí? Por ejemplo, si quiero calcular la media, entonces pongo min, si quiero calcular la mediana, creo que la median, ¿sí? Y acá, ¿a quién le quiero calcular la mediana? A vector también, porque es el que tengo numérico. Fíjense que acá me calculó 3,5 también la mediana, ¿sí? Si quiero calcular la desviación estándar,
SD, que estaba por ahí, la desviación estándar, ¿sí? ¿A quién? A vector, a ver si no me equivoco acá, desviación estándar, está bien, a vector, y ahí me calcula la desviación estándar. Si quiero hacer, por ejemplo, quiero saber el tamaño que tiene mi vector, bueno, lo puedo ver acá, ¿no? Mi vector es una muestra de 6 elementos, pero si no se llegaran a ver, porque a veces no entran todos dentro de la pantalla, son muchos y quiero saber cuál es el largo de mi muestra, cuál es el tamaño, la longitud de la muestra que estoy utilizando, uso el comando length, este que está acá, ¿sí? ¿A quién? Se lo voy a calcular a vector, enter, perdón, no era enter, era room, y me dice el tamaño que tiene la muestra que se ve acá abajo, ¿sí? En la consola. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quiero saber el máximo y el mínimo, suponiendo también que son datos muy grandes. Voy a poner min, entre paréntesis, ¿a quién le quiero calcular el min? A vector, room, me va a decir que el mínimo es 1, y si quiero calcular el máximo pongo max. ¿A quién se lo voy a calcular también en este caso? A vector. Otra vez con el enter. Room. ¿Sí? Y me dice cuál es el valor máximo. ¿Sí? Si quiero saber la varianza que me faltó, pongo var, ya me la lee, la quiero calcular a vector. Por lo general, no, en vez de vector, habría que ponerle vec o algo así para no estar repitiendo la palabra, ¿no? O puedo copiar y pegar también. Bueno, la varianza, pongo room y me tira la varianza, en este caso coinciden toda la media, la mediana, la varianza. Un ejemplo redondito nos quedó. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá mientras que busco otro ejemplo o se entendió? ¿Alguien quiere acotar algo más? La que te hace un resumen estadístico se llama Summary. Por ahí me dicen que hay una que hace un resumen estadístico. Sí, hay una que hace un resumen estadístico que es Summary. Acá. A ver. La tengo con el enter y acá es boom. Fíjense, gracias Lucas, creo que fue que me comentó. Yo voy a minimizar esta. Fíjense que yo puse summary a vector. Y acá me aparece el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. ¿Sí? Summary me resume todos esos datos. Pero bueno, yo les estaba mostrando cómo lo pueden hacer individualmente, ¿no? Pero si no, ustedes ingresan el conjunto de datos, ponen summary y ya les tira todos estos datos, el mínimo, el máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil, la media y la mediana. Bueno. Fíjense cómo yo puedo acá minimizar y agrandar las pantallas también, cada una de las ventanas, perdón, ¿sí? Acá lo que no me hizo fue un gráfico, ¿no? Yo podría hacer el histograma de esto. Fíjense, yo puse el histograma de vector, que es mi... Y me tiró un histograma
por defecto, fíjense que dice la frecuencia y el vector. Y acá yo no entiendo por qué me hizo... ¿Por qué el 1 tiene mayor frecuencia? Entre 1 y 2, entre 3 y 4, entre 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué me puso? Porque no arranca de 0. No había hecho justo este histograma, había hecho otro. Fíjense que acá me agrupó el 1 y el 2 en una frecuencia. Bueno, acá la importancia de saber estadística para poder leer que el gráfico está mal, ¿no? No sé qué es lo que leerá acá, eso es otra cosa para revisar. ¿Por qué el histograma me lee así? Me mete dos variables dentro de una frecuencia, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta acá que en realidad el histograma tendría que ser todo parejito, porque tengo todos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y acá me amontonó o me agrupó dos variables. Vaya uno a saber por qué. Pero bueno, así debería de estar, así debería yo poder graficar. Si yo quiero poner un poquito más de, de cosas acá, como por ejemplo que no me figure frequency, sino que me figure lo que yo le quiero poner, que me figure un título, ¿sí? Voy a tener que poner un poquito más de comandos acá. Pero no lo vamos a ver porque vamos a ver directamente esto de la librería ggplot, ¿sí? Acá mismo, si yo quiero llamar, fíjense acá en paquetes, yo ya no, al revés, esta quería minimizar esto. Fíjense que yo ya la descargué a ggplot, está acá, ¿ven? ggplot 2. Para descargarla tienen que ingresar los comandos como están en el PowerPoint que vimos hoy. Tienen que ingresar. Escriban, por favor, porque... bueno, ahora yo se los voy mostrando y ustedes escriben. Control C. Yo acá ya la tengo descargada, pero ustedes para descargarla van a tener que escribir dentro del script. Control V. Fíjense, acá está el título, ¿no es cierto?, de cómo Control X, Control V. Para instalar ggplot 2, lo que tengo que hacer es escribir install.package, acá, package, y acá donde dice ggplot, ¿sí? Hay que tener cuidado porque yo cuando le ponía run, lo quería ejecutar, lo ejecutaba y no andaba y me tiraba error. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con las comillas. Acá no va doble comilla porque si no lo lee como una variable cualitativa. Lo que hay que poner es la que es una sola comilla que está al lado del 0 en el teclado, debajo en la misma tecla donde está el signo de pregunta, de cerrar el signo de pregunta, abajo, en la misma tecla, abajo hay una comilla. Esa es la que hay que utilizar, ¿sí? Escríbanlo, arréglenlo, así. Así pueden después ejecutarlo, ¿sí? Ustedes tienen que escribir esto, install.page
ggplot, acá me comí el 2 también, ggplot 2, y ahí le tienen que poner room. Ponen room, ¿sí? Y acá a mí me tira este error porque yo ya la tengo, ¿sí? Yo ya la tengo descargada. A ustedes les va a empezar a tirar cosas como que va a estar cargando y va a tirar un montón de cosas un ratito largo, ¿sí? Va largo. 3, 4 minutos, pero ustedes van a ver que descargan un montón de cosas y lo que hace es agregarle acá al costadito un montón de todas estas cosas de librerías, ¿sí? Que figuran acá. Que no ocupan mucho lugar y que está bueno porque son paquetes que nos sirven, por ejemplo, ahora vamos a ver para graficar. Y después van a tener que poner, una vez que ejecutaron eso, van a tener que poner ejecutar en library, que es la librería dentro del paquete, ¿sí? Ponen room, ¿sí? Y acá se los va a leer. Cuando ustedes vayan, una vez que ya lo tienen habilitado a ggplot, que figura acá con un tilde, ¿ven? ¿Sí? Tocan library y pueden graficar tranquilamente. No sé si se entendió eso. Ah, bueno, Carolina, gracias por avisar. Bueno, estaba entonces en cómo graficar ahora. Fíjense en que en el PowerPoint que estábamos viendo, figura para graficar, ggplot, data y un montón de cosas. Control C. Control V. En las filminas que estábamos viendo, en las placas que estábamos viendo, figura, por ejemplo, una vez que yo cargué library, ggplot, ¿sí? Ya después puedo poner data, películas mapping, ¿sí? Todos estos comandos para indicarle a mi gráfico todo lo que quiero que aparezca, ¿sí? Fíjense, yo acá estoy haciendo ggplot para el ejemplo anterior que teníamos, que eran las películas de Disney, y yo le pongo acá qué es lo que quiero que figure. En X, qué quiero que figure, en el eje Y que quiero que figure, y el título, ¿sí? Yo ya lo tengo copiado, pero se lo voy a hacer para que me relacione el vector con caracteres, ¿sí? Yo le llamé a este vector y a este vector de letras o de palabras o de variables cualitativas, le llamé caracteres. Yo voy a hacer que me relacione eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ggplot, en vez de películas y mapping, acá le voy a poner, porque estas están relacionadas. Yo acá me olvidé de relacionarlas. A ver si sale. Bueno. Vector. Caracteres en el eje X, quiero que diga en el eje X vamos a poner los caracteres y en el eje Y vamos a poner vector.
Y de título le queremos poner, por ejemplo, ejemplo 1. Ejemplo 1. Y le damos room, a ver qué pasa. Este era el anterior, que me olvidé de borrarlo. ¿No? Sí. Yes. Fíjense que acá me tiró un error, ¿sí? Y si yo lo veo, lo que me dice es que data, ¿sí? Me faltó ponerle el data frame, este que le habíamos puesto anteriormente. O sea, de relacionarlos. A mí lo que me faltó fue poner el comando donde estaba hacer data frame, acá. En el ejemplo anterior le habíamos llamado películas, ¿sí? Y hacía data frame entre años y Disney. Nosotros lo vamos a hacer entre caracteres y sector, ¿sí? Y le llamamos películas acá. Y yo acá, data, ¿verdad? Películas, bla, bla, bla. Acá tendría que poner películas. Le vamos a dejar el nombre películas, pero acá tendríamos que poner data, control C. Control V. Acá tendríamos que a ver ahora. Yo lo que quiero es que me grafique esto. Ya le metí todos los comandos que debía. A ver qué sale. Bueno, a ver si me comí el 2 acá. Ay, algo me estoy comiendo, no me doy cuenta qué. Profe, en el chat un compañero le escribió un script. Copio y pego, gracias Tomás. A ver que si sale así. Primero voy a borrar todo esto que tengo acá porque ya tengo un lío tremendo. Control L, se borró todo. Volvé. Acá no era. Acá. Pum.
no me... Ah, lo escribí pero no lo ejecuté. El data frame. ¿A dónde estoy? Acá. Room. Bien. Y ahora ejecuto el gráfico. Este no. Desde donde me lo diste vos, ¿era? ggplot. De acá. ¿No? Este. A ver ahora. Ahí está. Ahí apareció. Gracias, Tomás. Ahí está el gráfico. No sé si lo llegan a ver. Era un ejemplo nada más, ¿no? No era tampoco nada muy interesante. Lo que hicimos fue la relación entre, para que aparezcan los nombres y relacione el vector con los nombres, ¿no? Cada vector lo que relaciona es un valor de vector con un valor de la variable caracteres y lo que hace es relacionarlo, ¿sí? Con un punto. Y ahí queda el gráfico. Este es un gráfico simple de puntos. Después, si yo quiero hacer el histograma, puedo hacer el histograma. Bueno, más o menos, ¿cómo les quedó esto? Hasta ahí más o menos llegaríamos con la clase de hoy. Con esto ya pueden ir metiendo mano para ir entendiendo qué es lo que tienen que hacer, para ir entendiendo más o menos cómo es el programa, ir calculando algunas cosas, ir haciendo algunos ejemplos. No sé si les quedó claro, si quieren que hagamos otro ejemplo, si quieren que hagamos un ejemplo más concreto. Profe, el trabajo que Sí. tenemos que entregar, ¿usted ya lo va a ir subiendo para que nosotros podamos ir viéndolo y practicando? ¿O cuándo lo sube? El fin de semana. Ah, listo. El fin de Gracias. semana recién lo vamos a tener al trabajo práctico. Pero para que se den una idea, pueden ir practicando con lo que tienen, los trabajos que tienen, por ejemplo, la guía 4, la guía 3. No, la 3 era de En la 3 no sé si se puede con eso. media, moda y mediana. ¿La habíamos hecho en la 3 o Sí. la 2? Sí, la 3. En la 3. ¿Sí? Yo estuve probando con el estudio, y sí me salía, ponía los datos y me aparecían los mismos resultados de la media, la mediana y la varianza, todo, solamente poniendo los números de las edades de... Yo, por ejemplo, hice la del parcial. Sí. Y me apareció los mismos resultados. Buenísimo. Buenísimo. La clase que viene vamos a ver un par de ejemplos cuando, por ejemplo, yo ingreso un montón de datos y me ingresan datos nuevos. Sí, ese me pareció un ejemplo interesante. Pero también me pareció que era mucha información para hoy. Vamos a ver la clase que viene. Decía, cuando me faltó algún dato o ingreso datos nuevos, ¿cómo puedo hacer para, una vez que yo ya tenía calculado media, moda, mediana, vieron que había un ejercicio en el parcial en donde ingresaba un dato nuevo, ¿qué pasaba? ¿Cómo variaban las variables, ¿no es cierto? Los estadísticos. Bueno, la clase que viene vamos a hacer un ejemplo sobre eso. Cómo, si yo tengo un grupo de datos y me ingresan datos nuevos, cómo puedo ingresarlos y modificar la media, la moda, la mediana. Ya el programa te lo hace todo, el software. Sí, no se olviden, estaba leyendo el mensaje acá que me había mandado Tomás, que hay que ejecutar. Esa es una de las cosas que pasa, que te ponen re histérico porque decís, si ingresé todos los datos bien, ¿por qué no se ejecuta? Porque hay que ejecutar, hay que poner room para que la consola o el programa ejecute. Si yo escribo en el script, no pasa nada. No, el programa no me lee nada en el script. Sí, si yo lo pongo en la consola o si yo lo ejecuto, le pongo room, entonces ahí me lo lee el programa.
¿sí? Si no, no lo lee y después no me sale, como me pasaba recién, que no salía el gráfico, porque no había, yo lo escribí, pero no le puse room, o sea, no lo ejecuté al data frame. También tienen que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, también tienen que tener cuidado cuando ingreso una variable cualitativa, como pusimos hoy Juan, Pedro, eso va entre comillas, pero cuando estoy poniendo dentro de gplot sí, lo que yo voy a ejecutar tiene que ir con una sola comilla, ¿sí? Que es esa que está abajo del signo de pregunta. También para graficar tengo que, una vez que tengo instalado el ggplot2, tengo que poner, ejecutar el library, ese que les mostré hace un ratito, para que me lo lea también el programa, me lo ejecute. Lo tengo que ingresar y lo tengo que ejecutar. Bueno, algunos gráficos que no les dije, como por ejemplo, si yo quiero hacer un diagrama de tallo y hoja, pongo stem, ¿sí? Y me hace un diagrama de tallo y hoja. Si yo quiero poner un box plot, ¿sí? Un gráfico de caja y bigote, es box plot, y entre paréntesis pongo a qué le quiere hacer el box plot. Fíjense en pantalla, ¿se ve ahí? Sí. Ahí dice un box plot, una caja. Bueno, después yo le puedo agregar, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Con ggplot le puedo agregar, ¿no es cierto? Agregando todos estos comandos que pusimos hoy acá, ¿sí? Yo puedo agregarle un montón de cosas, cambiarle el color, todo eso, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Si yo quiero hacer, ¿qué otra cosa habíamos dicho? Un histograma, un diagrama de tallo y hoja. Bueno, me figura acá en la consola, ¿sí? El diagrama de tallo y hoja, fíjense. Me toma los números pares y me pone la cantidad de decimales. Eso después vamos a ver cuántos decimales le indico, cuál va a ser el tallo, cuál va a ser la hoja. Todo eso con ggplot se le puede dar más definición, digamos. Como por ejemplo, acá el diagrama de boxplot, simplemente me muestra la caja con vector, ¿no es cierto? Con el vector que le habíamos dado, pero yo le puedo indicar para que me muestre la media, le puedo indicar para que me muestre el título, que me ponga el nombre de las variables, todo eso lo puedo hacer con ggplot. También se puede hacer a mano, pero es un poquito más, no sé, es distinto. Se puede escribir de otra forma. Por ejemplo, si yo quiero hacer un histograma, ¿dónde estoy escribiendo? En cualquier lado. Yo se lo quiero hacer a vector, ¿sí? Le quiero poner color, pongo col, y acá puedo poner el color que yo le quiera dar al histograma, ¿sí? Hay distintos colores.
Yo enganché uno que se llama Dark. O sea, Green. ¿Sí? Este va entre comillas. Ya está puesta ahí la comilla. Le quiero decir X lab. Quiero que tenga un nombre, pongo entre comillas, y quiero que en la X haya, le diga vector, ¿sí? Como no es X, sí, perdón. Tengo que ingresar también la variable del eje y igual, y quiero que la variable y se llama caracteres. Quiero poner el título, pongo main para los títulos. El título le pongo histograma. ¿Qué cosa puse? Histograma. Y acá le quiero poner que me aparezca, bueno, no se lo voy a poner, podría ponerle que le aparezca un punto en el medio del gráfico, el punto de la media, pero como yo no tengo media, vamos a ver qué sale de acá. Is vector call. Bueno. Hay un paréntesis, profe. Ajá. Miren que hay que tener cuidado con estas cosas porque tampoco. Ah, porque estoy utilizando la galería de ggplot. Yo estaba haciendo de esta forma como escribí acá, esta última que escribí acá, yo puedo, sin bajar la galería o el paquete de ggplot, puedo ejecutar el gráfico. Pero como tengo ggplot, no me da cuenta que acá me dice todo el tiempo que estoy utilizando la galería de ggplot. Entonces, un ejemplo es de esta forma como figura acá abajo. A ver si yo saco ggplot. No, me sigue leyendo ggplot. No, porque como tengo ggplot ya descargado, de esta forma no me lo estaría leyendo, ¿sí? Pero bueno, sin tener descargada ggplot, yo puedo escribir de esa forma el gráfico para que me aparezca más lindo. Bueno, chicos, hasta acá un pantallazo, ¿sí? La clase que viene vamos a estar más prácticos para poder
para poder continuar con esto. El fin de semana vamos a tratar de subirle la guía, el trabajo práctico, perdón, y así pueden ir practicando. Ah, justo mirá, no había leído que me decías, Tomás, yo estaba desvanándome los sesos de por qué no me daba, por qué no me salía. Bueno, acá confirma Tomás que es porque estaba ggplot, que no salía el gráfico y estaba usando una función base de R, que era la que yo estaba haciendo anteriormente. O sea que sin cargar ggplot también se puede graficar, pero es más básico. En cambio, descargando galerías uno puede hacer cosas más interesantes. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran acotar? Hola, Rosana, disculpa, te hago una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Podemos nosotros acceder a la clase del profesor de la noche cuando esté grabada? Claro. Ok, ¿eso cuándo va a ser? ¿Mañana a la mañana? ¿O cuándo lo sube? Dame un segundito y te respondo. No quiero Gracias. que quede grabado.